Continuamos estudiando el libro del profeta Joel y esta noche vamos a ver el capítulo 2 del verso 28 al 32, la promesa y la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento para nuestros días. Una de las cosas que debemos tener bien claro es que un ministerio que no depende del poder y la dirección del Espíritu Santo tiene fecha de caducidad. Solo cuando gobernamos y guiamos y vivimos a través del Espíritu Santo, nuestro ministerio, la vida, la familia serán trascendentes. Es como el juego infinito. Hay muchas personas que están por un tiempo en el Señor, después desaparecen, después regresan al mundo. Es que quizás no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo todos los días. No escuchamos su voz, no escuchamos su dirección. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro maestro, es alguien que nos guía. Entonces, ¿cómo podemos vivir sin la dirección del Espíritu Santo? En el Antiguo Testamento Dios se manifestaba a través del Espíritu Santo en la vida de muchas personas. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo obró en la vida de muchos hombres en el Antiguo Testamento. Y ahora el Espíritu Santo, en cambio, se manifiesta en todos y cada uno de nosotros. Él quiere obrar y usar tu vida de una manera increíble. Verso 28 dice: y después de esto, está hablando el profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Imagínense derramado el Espíritu Santo sobre todos nosotros. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aquí vemos un grupo de personas sobre las cuales el Señor va a derramar de su Espíritu Santo. Hay muchas personas que quizás tenemos un concepto erróneo del Espíritu Santo. Y a lo largo de la historia vemos un manifestarse del Espíritu Santo en muchos movimientos. Vemos cómo el libro de Hechos prácticamente comenzó, vivió, experimentó el poder del Espíritu Santo. De tal manera que una generación fue capaz de conquistar el mundo conocido con el Evangelio. Dice: sus hijos, sus hijas, los ancianos, los jóvenes, los siervos, las siervas, todos ellos tendrán la experiencia del poder del Espíritu Santo. Entonces cada uno de nosotros podemos tenerlo. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero vamos a ver desde cuándo el Espíritu Santo está obrando. El Espíritu Santo está obrando en la creación misma. Dice la Biblia: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo estuvo presente en la creación del mundo, ordenando lo que estaba desordenado. Lo que da a entender aquí que el Espíritu trae orden donde hay desorden. Imagínense que usted cambie el texto y lo lee de esta manera. Dice: y la vida de Juan estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de él. Y el Espíritu de Dios viene y pone orden en la vida de esa persona. Entonces el Espíritu Santo no trae desorden, trae orden, dirección, estructura. En el Antiguo Testamento era derramado sobre algunas personas, como les dije, que eran elegidas para un trabajo especial. Y veamos este caso. En Éxodo 31:1 habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo te he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado ¿de qué? Del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Este hombre iba a hacer los utensilios del templo, pero para que lo haga, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios lo llenó del Espíritu Santo. El Señor estaba obrando en estas personas. ¿Qué es lo que aprendemos de aquí? Que Dios unge hombres, no métodos ni cosas. Dios no unge guitarras, Dios no unge baterías, Dios no unge libros, Dios unge a las personas que utilizan estas cosas y puedan darle la gloria a Él. Este hombre tenía una inteligencia, una habilidad increíble para hacer todo esto. Pero ¿quién le dio toda la sabiduría? Dios. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí. En Jueces dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Gedeón fue ungido con el Espíritu de Dios para llevar a cabo la liberación de Israel. Entonces Dios derramaba de su Espíritu sobre ciertas personas para hacer trabajos especiales.
algo sobrenatural. También vemos en Jueces 13:24, y la mujer dice, dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, en Zorra y Estaol. Sansón hizo todo lo que hizo, la fuerza que tenía, por el poder del Espíritu de Dios. Si ven cómo el Espíritu Santo se mueve en una persona, y cuando esa persona es abierta a la obra del Espíritu Santo, se deja guiar por el Espíritu Santo, renuncia a sí mismo, ¿qué es lo que hace Dios? Cosas grandes. Y aquí está la pregunta: ¿cuántos de nosotros en la mañana nos despertamos y decimos, Señor, quiero ser portador de tu presencia, quiero que tu Espíritu se manifieste a través de todas mis palabras, mis acciones, mis negocios y todo lo que yo hago? El Espíritu Santo. Después dice, en el rey David, y cuando llegaron allá al collado, aquí una compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del rey Saúl, que fue ungido y lleno del Espíritu Santo para gobernar la nación de Israel. El momento que ellos decidieron vivir para su carne, tanto Sansón como Saúl, perdieron el poder, la dirección y el apoyo del Espíritu Santo. Quizás el Espíritu Santo no se manifieste en nuestras vidas porque tenemos quizás una vida como Sansón o tenemos una vida como la de Saúl, que vivimos para nuestra carne y no vivimos para las demás personas. ¿Qué más? Siguiente, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. David hizo lo que hizo porque tenía el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros podemos depender de nuestro intelecto, de nuestra influencia, de nuestro carisma, pero nunca es igual el poder del Espíritu Santo. Nunca será igual el talento del hombre al poder de Dios mientras hacemos la obra de Dios. Nunca será igual. Entonces, ¿cuántos de nosotros quizás hacemos las cosas nada más porque ya sabemos cómo hacerlas? Y eso es lo que puede llegar a pasar cuando uno está mucho tiempo en el ministerio. Es, no, para mí enseñar la Biblia, eso es sencillo. Ya no oro, ya no la leo, ya no la medito. Sencillamente voy a internet y bajo los sermones y los repito como lo oro. Eso es muy peligroso. El poder del Espíritu Santo, depender de Él, es que tocamos corazones y no mentes únicamente. No solo nuestro intelecto es alimentado, sino nuestro espíritu también es despertado. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Resultado del derramamiento, dijo, profetizarán vuestros hijos e hijas. Imagínate tus hijos de predicadores enseñando la Biblia, compartiendo el Evangelio. Dios puede hacer eso. Los ancianos soñarán sueños. Imagínate, ya los ancianos ya no tienen sueños de nada hoy en día, ¿no? Estamos más pensando en retirarnos, en olvidarnos que existimos. Los jóvenes verán visiones. Hoy en día hay muchos jóvenes sin visión de la vida. No tienen metas, no saben a dónde van. Existen por existir. Están esperando que llegue el siguiente día nada más para ir al colegio, pero de ahí no pasa la visión de su vida. ¿Qué más dice? Siervos y siervas también serán beneficiados. O sea, hay personas que dicen, es que yo solo soy un empleado, no hago nada. El Espíritu Santo puede usar tu vida allí donde estás para cambiar el entorno donde vives. Entonces, nadie puede decir, el Espíritu no puede obrar, o algunos están pensando, es que el Espíritu va a obrar solo cuando el pastor está predicando en el púlpito. Nada de eso, señores. El Espíritu Santo puede manifestarse en su trabajo. Y cuando uno estudia la historia del Espíritu Santo a través de la historia, vemos movimientos en Inglaterra, vemos movimientos en Estados Unidos, que muchos movimientos se dieron en garajes de casas, en fábricas, donde alguien llegaba y de repente la presencia del Espíritu Santo sola hacía que la gente se arrepienta de sus pecados sin haber salido de él una palabra de su boca, porque este hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, invitemos a nuestros amigos, familia, a buscar la presencia del Espíritu Santo. Es muy triste por eso Jesús dijo, cuando ustedes vayan a enfrentarse a una gran dificultad, no olviden, es ahora el Espíritu va a manifestarse ¿en quién? En ustedes. Pero ¿cuántos de nosotros venimos orando y pensamos, Espíritu Santo, manifiéstate con poder en la vida de estas personas? Que rompan nuestros paradigmas religiosos de estructura y organización, que ya sabemos cómo funciona esto, y no le dejamos obrar a Él en nuestras vidas. Este acontecimiento que Joel está hablando
de que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, era el anhelo de Moisés. Moisés anhelaba que el Espíritu de Dios se manifieste en todas las personas. Leamos este acontecimiento. Dice: y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaba estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven, dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, cuando aún no era líder, estaba aprendiendo, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor Moisés, impídelos. Porque cuando el Espíritu quiere usar tu vida, alguien que dice: impídelos, por favor, que no hablen más. ¿Cómo respondería un líder que de repente dice: ¿sabe qué? Un par de jóvenes ahora aquí están siendo usados por el Señor. Mira cómo levantan el grupo de jóvenes, mira cómo levantan, van a los orfanatorios, van a las cárceles, los mercados, y Dios está usando sus vidas. Y viene un líder y dice: déjales, no les permitas que hagan eso, porque no han tenido todos los discipulados. Pero mira lo que dice Moisés. Y Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? ¿Estás celoso? ¿Estás celoso? Dice: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Ojalá todo el pueblo tuviese la capacidad de predicar el evangelio de esa manera. Todo el pueblo, no uno, no dos, todo el pueblo. Dice: y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ese era el anhelo de Moisés. Dice que todo el pueblo tenga el poder del Espíritu Santo, que el Espíritu se manifieste en sus vidas. ¿Saben lo que eso significaría? Cada uno de nosotros seríamos una persona de impacto, de influencia, de poder. El denuedo de nuestras predicaciones sería increíble. Pero ¿cuántos de nosotros nos autolimitamos, incluso limitamos al Espíritu Santo? Y la palabra clave es: no sé, no es tiempo, no estoy preparado, que haga otro. Pero Moisés dijo: ojalá todo el pueblo. Y después que Jesús dijo: ahora todos ustedes son, cada uno de ustedes. Dios cumple nuestros anhelos, y Dios cumplió el anhelo de Moisés. Cuando él estaba anhelando, dijo: ojalá todo el pueblo fuese profeta. Se cumplió esta promesa, este anhelo que tenía Moisés. Entonces dice verso 14 del libro de Hechos: poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les dijo, y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Aquí está ocurriendo un acontecimiento que la promesa de Dios de derramar de su Espíritu Santo se ha cumplido. ¿Y qué es lo que hace la gente? Dice: están estos borrachos. Y Pedro se pone de pie y dice: tranquilos, una profecía de la palabra de Dios se está cumpliendo aquí. Una profecía de la palabra de Dios se está cumpliendo aquí. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes se han puesto de pie y han dicho: ¿sabe qué? Se cumplió la palabra de Dios en mi vida? Tener esa experiencia de saber que Dios le respaldó, que Dios estuvo con usted, de que Dios pelea por usted. Pentecostés fue el cumplimiento de la promesa de Joel, y con el cumplimiento de esa promesa se da inicio a la iglesia, y todos han recibido el poder del Espíritu Santo. Escuche bien, el libro de los Hechos no es los hechos de los apóstoles, sino los hechos y la obra, la dirección del Espíritu Santo en la iglesia hasta el día de hoy. A veces nosotros tenemos los extremos con el Espíritu Santo. Unos se van por el extremo y piensan que el Espíritu Santo es alguien que causa mucho desorden en la iglesia. Otros se van al extremo, en cambio no dejan obrar nada al Espíritu Santo. Todo está matemáticamente organizado. Nadie se mueve, te pones así, así sentado, etc. Es muy peligroso. Hay que dar ese espacio que el Espíritu Santo obre en nuestra mente, obre en nuestro corazón. Espero que esta noche, al salir de aquí, regresa a casa. Siempre digo: regresa a casa, tómate 5 minutos a meditar. ¿Qué es lo que el Espíritu me dijo a mí? ¿Cómo me quiere guiar? ¿Cómo me quiere utilizar a mí?
¿Acaso soy ese envase donde el Espíritu se quiere manifestar como se manifestó en los hombres del Antiguo Testamento? El tipo que hacía los utensilios, que tocaba, yo no sé, en lo que pueda usarte el Espíritu Santo. Verso 30 y 31. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el gran día y espantoso de Jehová. Aquí estamos en cambio pasando a la antesala del juicio. Después del Espíritu Santo que viene sobre la tierra, que ya está aquí, ocurrirá algo también. Dice, antesala del juicio. Todos estos acontecimientos de los cuales está hablando aquí el profeta Joel en el verso 30 y 31 son la antesala antes de los tiempos del fin. Escuche bien, los privilegios más preciosos pueden producir los frutos más amargos por una ligera perversión. El sol da vida, pero la insolación da muerte. Aquí vemos cómo el sol se convertirá en, dice, daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Todas esas cosas ahora son maravillosas, no nos dan luz. Cantamos poemas, es bello el paisaje, pero la corrupción del hombre, lo bello, puede terminar destruyendo. El cielo, la tierra, la sangre, el fuego y el humo, todos estos elementos ayudan al hombre. Fueron creados para eso, pero la maldad del hombre ha pervertido todo esto. ¿Cómo lo bueno el hombre puede pervertir? Estaba viendo el día de hoy las noticias que no sé cómo terminó, pero yo no sé si la Corte Constitucional ya dio paso al matrimonio homosexual en Ecuador. Si eso ha ocurrido, imagínense lo que se nos viene. Pero también estaba meditando mientras leía San Pedro, ¿no? Dice que los días últimos serán realmente días de mucha perversidad. Serán de mucha inmoralidad, de mucha terrible pecado creciendo. Y vemos los asesinatos, las bombas en Guayaquil. Y vemos nuestro país en un caos total. Y tú te preguntas, ¿a dónde iremos? La Biblia dice que todos esos acontecimientos nada más son principios de dolores. Y vemos en las series, en las películas que vemos, siempre hay un matrimonio homosexual, un grupo de lesbianas y todo eso vemos, decimos, wow, Señor, ¿cuándo va a venir todo esto, no? Pero dice, esto es solo la antesala de lo que se viene, el juicio del cual hemos estado hablando. Pero nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Para trabajar, para predicar el Evangelio, porque eso dice el verso 32. Dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Dice, y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Dice, serán tiempo de dolores, tiempos difíciles, pero el Espíritu Santo está aquí. Dice, para convencer de pecado, convencer de juicio, y a los creyentes que predican, dar el denuedo y el poder para predicarlos a ellos. Así funciona esto. La manera de escapar al juicio de Dios no es a través de las buenas obras, a través de la religión. Incluso vivir una vida moralmente correcta no te salvará. Lo que tenemos que hacer es entregar nuestra vida al Señor. Y aquí dice, el que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar qué significa invocar el nombre del Señor? Porque muchas veces hablamos de la palabra invocar, pero veamos lo que dice en el hebreo. En la Biblia la palabra hebrea para invocar significa invocar, clamar, y la palabra griega significa invocar a una persona, llamarla por nombre. Eso significa invocar. ¿Cuál es el nombre de Dios? Llamamos Jehová, Yahweh, Jesús. Muchos de nosotros no conocemos y Dios tiene como características increíbles en la Biblia, ¿no? Jireh, Elohim. ¿Qué más? El Shaddai. Dice, tenemos que invocar ese nombre. Escuche bien. Por ejemplo, cuando un niño pequeño se cae de un columpio, inmediatamente grita, ¡Mami! Su madre lo escucha y corre hacia él, le limpia sus lágrimas y lo tranquiliza. Los niños lloran por sus madres cuando tienen hambre, están cansados o tienen miedo. Ellos lloran porque están indefensos y necesitan el cuidado. De igual manera, al invocar el nombre del Señor, estamos diciendo, tenemos hambre de ti, Señor. Te necesitamos, nos haces falta, solo tú puedes ayudarnos al invocar el nombre del Señor. En Génesis dice, hablando de invocar el nombre del Señor, dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí está un hombre que comenzó
un avivamiento espiritual. Un hombre que dijo: es hora de invocar al Señor. No es hora de construir templos, sino hora de invocar al Dios de los templos. Quizás en nuestra casa es tiempo de volver a lo básico, a arrodillarnos, a invocar el nombre del Señor. Todos los hombres y mujeres de Dios somos responsables de que esta generación invoque el nombre de Dios. Estamos nosotros dando el ejemplo a nuestros hijos, que ellos puedan invocar el nombre de Dios. Nos ven invocando el nombre de Dios en nuestros problemas. No debemos ser vistos como un grupo de religiosos, sino como un grupo de personas que adoramos a Dios, que estamos dispuestos a pagar el precio por las cosas que decimos creer. Después dice: aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Miren esto. La oración y la evangelización son las herramientas que Dios ha dado para conquistar el corazón de los hombres. De eso se trata Joel. Nos ha dado el Espíritu Santo, nos dice: invoquen el nombre del Señor. ¿Y qué viene después? La salvación. Que no quisiera yo que aquí el miércoles esto esté lleno de personas salvas, buscando a Dios con hambre, con sed de la palabra. Que vienen acá no porque tienen que venir, sino porque anhelan escuchar a Dios. Realmente que sea más que un compromiso con la iglesia, que sea un anhelo por Dios. Un anhelo por Dios. Romanos también repite esto, dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el mensaje de Joel? El Espíritu Santo para todos y la salvación también para todos. Ese es el regalo de Dios, la salvación, su Espíritu. Pero en el libro de Romanos nos dice que el Evangelio no es para un grupo selecto de raza, de nación, es para todos. La Biblia dice: porque de tal manera Dios amó al mundo, involucra a todos nosotros. Y en el libro de Romanos hay 4 tipos de personas con respecto al Evangelio de la salvación, lo que nos compete, porque Joel dice: serán salvos. Número 1, dice: los que no han creído, pero han oído el Evangelio. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Los que no han creído, quizás se refiere a los que escuchan, pero no aceptan la verdad de Dios. Están escuchando domingo a domingo, pero no creen. Algo les falta, tienen bloqueados sus mentes, los afanes de este mundo, yo no sé. Están, dice, los que no han oído. A estos hombres y mujeres nadie les ha predicado el Evangelio. Nadie les ha predicado el Evangelio. Yo conversaba con alguien que trabaja en una fábrica. Dice: ¿y cristiano será? Conversando de alguien, dice: pero nunca en la vida me ha hablado que es cristiano. Dice: ¿en serio es cristiano? Digo: sí, así me ha dicho, he visto. Pero hay gente que no sabe que somos ni siquiera cristianos. Peor que prediquemos ¿qué? El Evangelio. Es un desafío enorme que tenemos por delante, mis amigos. Por delante. Después, los que deben predicar el Evangelio. Y aquí dice: ¿y cómo irán sin haber quién? ¿Cómo va a oír el vecino si nadie llega a predicar? ¿Han visto ustedes un grupo de personas que a veces los domingos llegan ahí con un portafolio, vestidos de corbata y unos vestidos largos, ¿no? ¿Qué es lo que ellos hacen? Llegan, golpean la puerta y dicen: deme 5 minutitos, quiero hablarle de Dios. Qué increíbles que son ellos, ¿no? Y nosotros decimos: nosotros tenemos la verdad, o sea, yo tengo la verdad, pero la verdad es solo para mí, o sea, yo no puedo ir a compartir a esos de los vecinos, o sea, ¿para qué, no? Pero ellos, en cambio, ¿qué hacen? Van y muestran la verdad. Los responsables de llevar la noticia. ¿Quién es este grupo? No son los periodistas, somos los cristianos. Uno ve la condición de esta sociedad y puede hacer 2 cosas: ojos que no ven, corazón que no siente, o hacerme el indiferente, o decir: algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. El SIDA está matando a millones de personas cada año, o sea, alguien va a ir al infierno. El alcoholismo está matando a millones de personas cada año. ¿Y qué hacemos con nuestros amigos que están en el alcoholismo? Millones de niños son asesinados cada año, se llama aborto. Millones de hogares se están acabando cada año, se llama divorcio. Millones de suicidios ocurren cada año. Estamos viendo las noticias en Cuenca del Puente de la Muerte, ¿no?
que lo que va del año creo que son unas 40 personas que se han ido a lanzar del puente ese en Quito. Y tú dices, son 40 que murieron, pero quizás quedaron sin trabajo, perdieron un ser querido, yo no sé. Pero ¿dónde estamos los que predicamos el Evangelio, los que decimos, ¿sabes qué? Antes de lanzarte, hay esperanza, tu vida puede cambiar. La mentira es creída porque la verdad no es predicada. Yo veo la audacia de cómo la gente que cree en la mentira, ama la mentira y predica la mentira, tiene más poder, más influencia, son más como arriesgados a ir y decir en la televisión, en los canales de YouTube, en las redes sociales. Y nosotros los cristianos que tenemos la verdad, como que escondemos esa verdad para nosotros. Ese es el enemigo trabajando, como arrinconándonos, encerrándonos en la cueva, como lo hizo con David. La verdad es creída porque la mentira es creída porque la verdad no es. Después están los que envían. Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? No puedes ir a la guerra, pero puedes estar en ella. No puedes ir a la guerra, pero puedes estar en ella. Y usted pregunta, ¿cómo puedo estar en la guerra? Ore por ellos. Ore por los que están en la batalla, apóyeles económicamente, déles una palabra de ánimo. Es la forma de estar en las misiones, aportando, orando, motivando. Dice, yo nunca haré un video en YouTube, pero comparta los que ya están, los que existen. Eso es lo que estamos viendo. Dice Romanos 10:15, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, el Evangelio. Hay la historia de una enfermera que decidió irse de misionera al África, pero no podía reunir las condiciones para ir a África. Y entonces ella, lejos de frustrarse, de enojarse, decidió el 80% de su salario enviar a las misiones. Ya que yo no puedo ir, voy a estar de alguna manera en las misiones. Dice que al final de su vida, ella solita, después de haber formado su organización, tenía 120 misioneros apoyándoles al 100% en el campo misionero. Ella estuvo en el campo de batalla sin estar allá, porque tomó la determinación de apoyar de esa manera. Harto nos falta, bastante nos falta tener esa visión a nosotros como cristianos, de que este mundo necesita el Evangelio hoy, no mañana. Mañana puede ser tarde para tu padre, para tu madre, para tu mejor amigo, para el que está sentado a tu lado y se llama tu compañero de trabajo. Puede ser tarde. Hay una historia en Segunda de Reyes, capítulo 6, del verso 24 al capítulo 7, del verso 1 al 15, de que la ciudad estaba sitiada y las madres cocinaban a sus propios hijos para comérselos. Vaya a leer ese pasaje esta noche. Segunda de Reyes, capítulo 6, del verso 24 en adelante. Y como la ciudad estaba sitiada, se estaban comiendo también el estiércol. Y de repente, unos leprosos deciden salir de la ciudad. Dice, si nos quedamos, morimos. Y si nos vamos, los asirios también nos matan. ¿Qué importa? Arriesguémonos. Y los leprosos salen y llegan al campamento de los asirios. Pero el Señor había enviado un temor sobre ellos. Se habían matado entre ellos, habían huido, dejando todo. Y los leprosos entraban tienda por tienda y no había un soldado, pero había comida, había ropa. Y de repente ellos están disfrutando el banquete y uno de ellos dice, estamos haciendo mal. En la ciudad la gente se está muriendo del hambre. Vayamos, demos aviso en la ciudad que hay comida afuera. ¿Sabes? Nosotros somos esos leprosos que hemos recibido de Jesús la salvación, la vida eterna. Y hay alguien que está viviendo en esa ciudad encerrados en sí mismos, en el canibalismo espiritual, emocional. Ellos necesitan saber que hemos encontrado lo que Jesús nos ha dado a nosotros, la vida eterna. Póngase de pie para terminar. Número 1, el Espíritu está con nosotros. Debe animarnos, debe motivarnos a estar fuertes. El juicio viene. No es algo que es invento o que nada más la Biblia habla de esto. Viene pronto. Es hora de invocar el nombre del Señor. Todos los viernes están involucrados ustedes a venir con nosotros a orar. Vengan,
sean parte de esa familia que invoca el nombre del Señor. Y número 4, es hora de predicar la verdad, cueste lo que cueste, porque es la única forma que nosotros conoceremos que el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por esta noche. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo se manifieste en cada una de nuestras vidas, que se manifieste en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestros negocios, cuando vayamos en el bus. Yo no sé, Señor, que tu Espíritu se manifieste y tu Espíritu nos hable a nuestro corazón, Señor, de compartir el Evangelio, de llevar el mensaje. Padre, danos la fuerza, el denuedo que le diste a estos hombres en la Biblia para sin miedo predicar la verdad. Gracias por esta iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.